Bona nit, com esteu? Ja es comencen a notar uns certs aires de primavera, tot encara. No hi hem arribat. Però, David, però què fas amb el mòbil, que estàs empanat? Un moment, sisplau. Com que un moment, sisplau? Em diu un moment, sisplau. Està empanadíssim, perquè com ha anat al mobile... He anat al mobile, estic aquí aficionat buscant tot el que m'han dit, la informació, i això és un vici, No ja m'ho ho puc saps. creure, no m'ho puc creure. David, tu saps que aquestes ones i aquestes freqüències, totes les ones magnètiques, això és dolentíssim? Mare meva, vols dir? I suposo que no dorms amb el mòbil al costat de la tauleta de nit, com fa molta gent. Tot el dia. És el meu despertador, tot. Ai, el doctor ens matarà, el doctor Roberto. Però vols dir que amb els mòbils que hi ha, tantes energies i ondes magnètiques... Anem a preguntar-li amb ell, perquè avui Preguntar-li. tenim una altra vegada el nostre amic ja i company, el doctor Roberto Ramírez. Bona nit, doctor. Buenas noches, gracias. Sí, sí, gracias, que lo estás mirando con una... Totalmente. Digo, no, por lo menos que sepa cómo afecta y cómo contrarrestarlo, porque eso es lo interesante, se puede mejorar. Sí, sí, sí. L'està mirant amb una cara. Anem a saludar primer a les nostres companyes i col·laboradores. Àngels Rubio. Bona nit, bona nit. Àngels Rubio, m'agrada molt aquests llavis que t'han fet. Avui m'han fet uns llavis una mica exagerats, però bueno. Quan dic aquests llavis que t'han fet, atenció, no vol dir que s'hagi posat llavis l'Àngels, vol dir que la maquilladora... No, però, escolta'm, no vol dir que no me'ls posi un dia d'aquests, Vull dir, a veure, tu... La nostra maquilladora de Cascarra, tot s'ha de dir, avui han innovat amb l'Àngels. Espectacular, sí. Sí, i està molt escamada. Gràcies. Àngel Rubio, Eulàlia Pasqual, bona nit, i Teresa Blas. Hola, bona nit. Bé, noies, avui, noies i noi, avui parlarem de diverses coses, no? Amb el doctor, però parlarem dels camps magnètics, com afecten els camps magnètics al nostre cos, parlarem de les freqüències, avui ho acompanyarem d'imatges. Hem decidit, bé, de fet, el doctor Roberto Ramírez ha decidit acompanyar-ho d'imatges. Sí, para que sea un poco más didáctico. Una mica més didàctic. Un poco más, a veces con algo visual es mucho mejor el entendimiento. Perquè des de casa ho podeu entendre millor els que no hi esteu posats. Bueno, des d'aquí també, Des d'aquí, un momentet, perquè aquí tenim alumnes avantatjades, com són l'Eulàlia Pasqual, que domina força el tema. L'Àngels també el domina bastant, i jo considero que també el domino bastant. Tenim a la Teresa, que està a primer curs. A primer o una mica per sota? El pre. El pre. Digues, doctor. Pero no, digo, yo creo que cree que no entiende, pero después... Lo que pasa es que si no pone la cabeza queriendo entender, yo creo que todo lo que vamos a hablar ella va a percibir que también todos los días está pasando por esta situación. Que jo vull entendre, Que jo faig l'esforç per entendre-ho. Estàs disposada? Estem Entendre-ho, receptius. esclar. Tu estàs receptiu? Jo també, Judit. Vale, doncs... Perquè sempre s'ha de ser receptiu a coses que no saps i que són noves. A mi em sembla superbé, doncs comencem. Comencem amb imatges, ell ens anirà il·lustrant amb les freqüències, no? En principio, la primera imagen tiene que ver con el... Recuerdan que anteriormente habíamos dicho en las anteriores reuniones que el cuerpo es como una antena que recepciona frecuencias y que esas frecuencias podían estar dadas por de diferentes ondas, longitudes de onda y diferentes características, por lo cual podíamos recibir frecuencias dadas por colores, por sonidos, por campos eléctricos, por campos magnéticos, por números, y ahí es donde vemos, por ejemplo, en el gráfico, y es que esta es una manera de decir que todas estas variantes tienen movimientos eléctricos porque tienen frecuencias. Los colores, cada color se diferencia y nosotros lo percibimos con un color porque justamente se caracteriza por tener una onda de longitud, tanto de amplitud y demás, una característica específica que lo diferencia, por ejemplo, en un color. Lo mismo en las geometrías, los ángulos que generan tanto un triángulo, un cuadrado, un redondel, esos ángulos generan también cargas eléctricas. Cuando los contemplamos, cuando los observamos. Esto simplemente era para mencionar que no solo cuando lo contemplamos, sino el hecho de dibujarlos genera un movimiento eléctrico. De hecho, en ingeniería se utilizan las formas contemplando de que tienen voltajes. De hecho, y en la química, para no ser muy friki, como digo que en la química, porque me encanta eso también, pero que sepamos que las hormonas, los neurotransmisores, todos nuestros aspectos químicos tienen una estructura geométrica tridimensional que hace de que las partículas se relacionen de una forma u otra, generando como resultado una frecuencia. De ahí es que se pueden utilizar después las terapias que modifiquen frecuencias para mejorar la química. Pero ese simplemente el gráfico era para mostrar cómo podemos nosotros conectar con frecuencias dado por números, sonidos,
y campos eléctricos o colores. Pero, por ejemplo, sonidos y colores, yo lo veo clarísimo, porque un color rojo no es lo mismo lo que sugiere a tu cuerpo que un color, por ejemplo, gris, ¿no? De hecho, hay algo objetivo, que es que los coches rojos pagan más de seguro que los coches de otro color. Totalmente. O sea, eso es significativo, ¿no? Entonces, yo lo veo, y los ruidos también, el sonido que te puede producir, ¿no? Mira lo que hace poco una paciente que había estado viajando, ahora estuvo en Estados Unidos, y le habían propuesto una terapia en la cual era a través de parches. Y esto iba a colación de lo que estábamos hablando. Y es que ella me preguntaba si yo sugería este tipo de terapias. Le digo, es que desconozco lo que te están proponiendo. Hasta que entro a la página del dispositivo y empiezo realmente explicar, a ver qué era lo que estaban explicando. Y mira qué interesante. El laboratorio consideraba que el cuerpo emite calor, el calor emite frecuencias de luz infrarroja, porque dentro de una gama de la luz visible y no visible, dentro de una escala tenemos la luz visible y la invisible. La invisible es la infrarroja. Nosotros vemos de una característica o un movimiento de luz hacia un lado, y nosotros podemos percibir y diferenciar los colores. Pero la luz infrarroja no la percibimos conscientemente, pero mi cuerpo sí. Mi cuerpo percibe la luz infrarroja. Y qué interesante, porque considerando que el calor es luz infrarroja, el dispositivo lo que hacía era tomar la luz infrarroja emitida por el calor del cuerpo y la concentraba y la volvía a emitir a la piel, activando neuropéptidos de ciertas células. Todo esto para decir, estamos hablando de una terapia iónica a través de la luz infrarroja emitida por el calor del cuerpo. ¡Wow! Entonces, hay muchas cosas que no estamos entendiendo si no se las va explicando de esta manera. Esto, por supuesto, era tecnología alemana y un montón de dispositivos que existen para esto. Digo, bueno, ¿por qué no ir explicando el por qué van saliendo a la luz un montón de estas terapias? Porque a partir de ahí me van llegando un montón de otras alternativas similares así. Estamos hablando de que se estaba activando un péptido, que es una proteína, se estaba activando con la luz infrarroja emitida por el calor del cuerpo. ¡Wow! Volviendo a las formas, yo lo que he leído es que las formas cuadradas y angulares, que son típicas de las ciudades modernas, generan mucha agresividad. Y esto está muy estudiado. Lo que no se entiende es por qué no se revierte, porque cada vez vamos a formas mucho más puntiagudas, mucho más angulares y mucho más agresivas, de rascacielos, de mucho cristal, todo es muy agresivo. Todos los elementos de la naturaleza, incluyendo los seres vivos, ¿no? Estamos hablando de todos los reinos, animales, vegetales, minerales, emiten frecuencias eléctricas y magnéticas, dadas por las formas también. De hecho, las formas que tengan el elemento emiten ciertas características de frecuencia, dadas por sonido, por campos eléctricos, magnéticos. Y esto de que una estructura tenga cierta estructura angular hace que en esos ángulos se acumule mucha carga magnética, generando un movimiento distinto de polaridades. Entiendo que es difícil, trato de bajarlo, pero que entendamos de que mi cuerpo no percibe de igual manera una superficie lisa, redonda, que con estructuras puntiagudas. Ui, doncs la nostra nova taula... La taula de Déu. Moltes punxes. Pero, por ejemplo, el Feng Shui, que se utiliza en decoración, el Feng Shui dice, sobre todo, nunca plantas que tengan terminaciones en forma triangular, nada de esquina, nada de... O sea, que de manera inconsciente se aplican esto que estás diciendo, No, y que las formas están afectando a las personas. Y siempre volviendo... Però que ens agradava aquesta taula. Y volviendo al concepto de que recuerden que todo el inicio de la conversación era que nosotros somos una antena que recibe toda esta información. Entiendo de que si yo no lo estoy percibiendo de manera consciente, no significa que mi cuerpo no lo esté percibiendo. Aleshores, el que estava fent el David tota l'estona amb el telèfon mòbil, dormint amb el telèfon mòbil al costat, què passa? Jo també dormo amb el telèfon. Bueno, en principio entender de que
no deja de ser un Perdó, jo també, eh? Però no ho hauríem de fer. No ho hauríem de fer. No ho hauríem de fer, no?, de dormir amb el telèfon. No se debería. Això ens ho han dit, jo ho he escoltat moltes vegades, però no fem cas i continuem. No, en realidad la recomendación es que si está conectado mientras dormimos, porque se debe cargar por las noches o lo que fuera, es que esté a varios metros de mí para que las ondas eléctricas generadas mientras se va cargando no me inflame. Y ahí es donde después nos vamos a meter en alguno de los gráficos donde yo puedo contemplar que me puedo, entre comillas, desinflamar, generando desinflamación y cambios del pH de mi cuerpo. ¿Y cómo? Considerando de que mientras más cargas eléctricas positivas tenga mi cuerpo, carga eléctrica, mientras más cargas eléctricas, más me inflamo. Mientras menos cargas eléctricas, o sea, más magnética, que sería lo contrario, más me desinflamo. Y por eso un cuerpo desinflamado es más magnético que uno eléctrico que es inflamado. Clar, hem de mirar de ser més magnètics que elèctrics, no? Nosotros tenemos el movimiento iónico de mi cuerpo es a través de polaridades. Es como decir, tengo un positivo y un negativo. Sí. Listo. Y a partir de ahí se generan diferencias de cargas eléctricas, diferencias de potenciales, diferencias de movimientos de electrones y protones, que van de una punta a otra. Y es que, por ejemplo, en la Tierra, los dos polos, polo sur y polo norte, son dos extremos de las polaridades de la Tierra generando un campo magnético. Vale. Eso mismo que pasa en la Tierra pasa también en el cuerpo. La diferencia es que el cuerpo, en vez de expresarlo de positivo a negativo, que también lo hace de positivo a negativo, es decir, no lo hace transversal, no lo hace vertical, sino lo hace transversal. Nosotros tenemos las polaridades de un lado y del otro, eléctrica y magnéticas también. Lo jugamos así. De hecho, eso lo hacemos en los hemisferios izquierdo y derecho se conectan también a través de polaridades, los neurotransmisores, las células, las exosomas, que ahora se está hablando mucho, y es que una partícula es capaz de regenerar colágeno. ¿Cómo lo hace? A través de la movilización de las cargas eléctricas de las células. Però aleshores, perdó que t'interrompeixi, no hem de ser gens elèctrics o sí? Sí, nosotros debemos tener incorporada las dos cargas, las dos, sí, eléctrica y magnética. Pero ¿cómo magnetizarnos? Porque ¿qué es lo que nos magnetiza? Això mateix. Bien, una manera rápida de magnetizarnos y de esa manera llenarnos de cargas eléctricas negativas, o sea, de iones negativos, es, por ejemplo, el mismo magnetismo de la Tierra ya nos magnetiza, pero si nosotros usamos, por ejemplo, un calzado de goma que nos aísla del campo magnético natural de la Tierra, ya nos está inflamando el estar usando continuamente calzado, por ejemplo, de goma, que es aislante. O sigui, això és dolent. Eso es una... Descalzo es importante. Bueno, y sobre todo la tierra, ¿no? Se dicen lo de la tierra, ¿no? De ponerte descalzo encima totalmente. de la tierra. De hecho, ya nos adelantamos y hacemos un poco de spoiler, pero una manera de desinflamarlos es tener unos minutos de manera frecuente descalzo y tener contacto con la tierra. Con la tierra, sí. Da igual que sea una acera, que sea... Aunque sea el suelo de tu casa. No ha de ser tierra. Lo ideal es hacer tierra, pero a veces si estamos en ciudad, A un parc. Al parc. Sí, home, no anirem cada dia al parc. Clar, els que vivim a la ciutat. Amb el terra de casa també. Total. De hecho, lo ideal es estar pisar el suelo de una montaña, de un campo. O de un parque, ¿no? De un parque. Del mar, l'aigua del mar. Bueno, esa es una manera. Hagamos otro spoiler, me dice el mar. Bueno, el mar no deja de ser el agua, el agua hipertónica del mar. Se llama hipertónica porque hiper significa que tiene mucho ¿qué? Minerales. Y esos minerales generan en el agua una carga eléctrica muy grande, generando como resultado el movimiento de las olas en el ambiente, se genera una liberación de cargas eléctricas negativas, que son los iones. Por eso decimos que el agua me ioniza, como cuando vemos productos de que agua ionizada. Bueno, es agua que me desinflama porque me genera, cuando la bebo, me genera desinflamación dándome electrones negativos. Lo negativo es lo que me desinflama. Y lo positivo es cuando me cargo, me saturo,
saturo, me inflamo. Entonces, otra manera, como decíamos, es el de los pies, el agua de mar, El agua de mar que me estoy bebiendo. Tanto bebida... Yo me la bebo hace muchos años también. Sí, sí. Saps tu, Judit? Ese es. Clar, per això quan estem a la natura, Sí, estem sí. tots millor. Por eso, en general, los que viven cerca a las costas tienen un movimiento eléctrico y químico muy distinto a los de ciudad, que nos solemos inflamar por las antenas, por los móviles, por estar en separación de separación de la tierra con los calzados, las plataformas, más que nada las que no sean conductibles, es decir, las de goma, que son las que frecuentemente tenemos. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra manera. Y ya después por ahí vamos a ir sugiriendo otra manera de desinflamar. Pero bueno, passem a la segona fotografia. Vamos a otro gráfico que no sé cuál es. El segundo. Segona imatge. Uf, qué interesante. Uy. A ver si podemos explicar esto. Parece un cuadro, ¿eh? Parece un cuadro. En realidad, bueno, ahí vemos una persona que vemos que tiene unos haces de luz hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Es Està decir, fatal, no? Aquest pobre està fatal. no, ¿sabe lo que está explicando aquí? Está demostrando cómo hay ciertas áreas del cuerpo donde hay una acumulación de una energía y que se está expresando hacia adelante, hacia atrás, y es lo que nosotros tenemos. Y es como decir que tenemos motorcitos en el cuerpo donde, si bien las frecuencias de una polaridad a otra van de manera que circula de una manera consciente, de manera natural, pero sí hay áreas donde se acumula mucho más. ¿Y dónde son? Bueno, en la zona del pecho, en el abdomen, en la zona genital, y ahí es donde hay un exceso de acumulación de cargas eléctricas. Dolentes, sí. Recuerden que las cargas eléctricas en exceso es inflamatoria, pero no deja de ser parte de nuestra naturaleza. De hecho, una célula se comunica con otra emitiendo cargas eléctricas, por lo tanto se genera un campo eléctrico que debe estar. Yo lo que estamos hablando primero es naturalizar que esto está en nosotros para luego identificar el exceso o lo patológico o lo que no debería estar. Entonces ahí vemos en el gráfico que como emitimos frecuencias hacia de un lado hacia el otro, es decir, en 360, para todos lados estamos emitiendo cargas eléctricas, cargas magnéticas, y recuerden que lo que hemos hablado inicialmente, si un dispositivo era capaz de recepcionar la luz infrarroja del calor del cuerpo, ¿cuántas cosas están pasando en mi cuerpo que no las estoy viendo solamente porque tienen un movimiento eléctrico y magnético que no las puedo percibir de manera consciente? El cerebro tiene carga eléctrica, las células tienen carga eléctrica, el sistema nervioso, la vaina de mielina de un sistema nervioso, una célula, una neurona se conecta con otra con juegos químicos y eléctricos. En fin, como siempre me voy, pero lo que voy es que... Sí, es que de hecho, por ejemplo, la epilepsia es una descarga de la corteza cerebral, y es una descarga asincrónica de la corteza. O sea, porque sincrónica es como estamos nosotros, sincrónico es todo armónico. Asincrónico es que justamente es esa epilepsia, es una descarga asincrónica de la corteza cerebral. Vale. Gran ejemplo. Bien. Passem a la tercera imatge. Vamos a otra imagen. Bueno, y otra cosa que también hablaba, que pasaba en el gráfico anterior, era no solo mostraba cómo había frecuencias de un lado para el otro, sino que también se veían que había como franjas. Esas franjas están dadas de que el cuerpo emite diferentes cargas eléctricas al exterior y que los movimientos más rápidos o más lentos hacen que se diferencien en diferentes áreas de la emisión. Yo emito, pero no emito de la misma manera con las emociones, de la misma manera si estoy sano o estoy enfermo, de la misma manera si estoy en un ambiente natural o en una ciudad. Yo emito adaptándome a lo que estoy, en el ambiente en el que estoy o la situación en la que estoy, emitiendo qué es lo que hace que varíe el movimiento de los electrones y los protones, que son los que van a dar después como resultado una frecuencia. Una frecuencia está dada por estos movimientos. Mi idea es que entiendan que todo esto, para después al final entender por qué hay ciertos dispositivos que podría mencionar que modifiquen todas estas características, y que después, aunque no las contemplemos, podemos desde un alimento o un actuar modificar frecuencias para mejorar la salud
y por qué no hasta revitalizar una estética si se quiere. Roberto, una pregunta, porque al decir que nosotros desprendemos, a mí me pasa una cosa que mi marido a veces me dice, eres un poco brujita, porque sin ver, noto mi cuerpo cuando alguien tiene un mal rollo contra mí. O sea, me noto rara. Sí, sí, sí. Y entonces me ha pasado alguna vez de decir, uy, aquí hay alguien que no me quiere. Recuerden que alguna vez hemos mencionado que la comunicación antes de ser verbal era energética. Pero cuando me refiero a energético, tratemos de sacarle lo esotérico. Vamos a lo que estamos hablando, que de esotérico no tiene nada, porque después al final puedo hasta mencionar que hay médicos que están haciendo estudios que te sacan una muestra de sangre, ven cómo los glóbulos rojos que tienen cargas eléctricas, porque hasta tienen metales, el hierro es un metal, la hemoglobina, es decir, la célula tiene una estructura que genera una carga eléctrica porque tiene hasta hierro que es un metal, y el metal tiene carga eléctrica. Entonces, voy a que hay estudios en el cual los glóbulos rojos que tienen una característica se comunica con otro glóbulo rojo u otra plaqueta, se aglutinan, es decir, se genera un pegote que es el famoso coágulo, que no es más que la acumulación de plaquetas que están acumuladas. ¿Y por qué se aglutinan o se pegan? Porque hay diferencias de cargas eléctricas. Se están pegando. Nosotros decimos un coágulo, sí, pero entendamos que se está una plaqueta pegando con otra por una diferencia de carga eléctrica. Entonces, pero voy a este ejemplo de que si yo estoy demostrando de que a través de una imagen te saco sangre, digo, listo, mira cómo está tu imagen y tus globulitos y tus plaquetitas. Media hora de terapia de la que te proponga ionizante que te genera aumento del campo magnético de tu cuerpo, vuelvo a sacarte sangre y en media hora estaba así y en media hora está separada. ¿Qué hizo de diferencia? Trabajé las cargas eléctricas y magnéticas de tu célula y eso es en media hora. Por lo tanto, por eso digo que para que yo después pueda entender cómo funcionó eso, es entender primero cómo estamos conformados y ya después ver qué terapias hace de que yo pueda mejorar la circulación y que en una persona de avanzada edad que tiende a deshidratarse y a que se generen coágulos, ¿cómo existen terapias? No, yo hice que avanzada edad. Entonces, claro, para que después entendamos un poquito todo esto, ¿no? Claro, sí. Una cosa de la que no has hablado es de los olores. Yo creo que es importantísimo. Los olores, los perfumes. Al menos a mí me afectan muchísimo los olores en cuanto a sentirme bien o mal. Los olores llegan también por ondas de frecuencia y por eso nosotros las percibimos de una manera u otra, porque en definitiva tienen movimientos de cargas eléctricas y magnéticas específicas que hacen que sea de un cierto aroma. De hecho, ese aroma, cuando yo lo inhalo, va a una zona del cerebro, va a una zona en la cual mi cerebro... La amígdala va, ¿no? Va a muchas áreas, va a la amígdala, también cuando lo que hace es una activación del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo. Generalmente, más que nada, la diferencia lo hace en el hipocampo, que es una zona de ganglios de la base que está ahí en el cerebro. Pero voy a que se inhala. ¿Y cómo mi cuerpo lo percibe? Primero lo percibe eléctricamente, el cerebro es eléctrico. Luego ese cambio eléctrico modifica y hace un movimiento químico. Y ahí donde dice, listo, químicamente esta frecuencia es esto, químicamente es esto, tiene un pH más ácido, menos ácido, pero antes de que sea químico, es eléctrico. Hasta volvemos ahí al sonido, a esto de que un aroma tiene información de carga eléctrica y magnética y que mi cuerpo lo recepcionó, lo tradujo e hizo de que esto es agradable o no agradable. Déu-n'hi-do. Passem a la tercera imatge, que no ens dona temps. Tercera imatge. Jo vull arribar a una que és molt interessant. Tercera imatge. Bueno, en este simplemente para hacer de manera gráfica que recuerden que la Tierra, que tiene las dos polaridades, polo norte y polo sur, va la carga eléctrica de positivo a negativo y genera un campo magnético. Eso que está en la Tierra también pasa en nosotros. Primero que nos afecta, que no es lo mismo estar pisando con calzados de que nos aíslen como que no los aíslen. Eso hace de que nosotros percibamos mucho mejor, sin nada que nos aísle, la
carga eléctrica negativa, que son los electrones, y por eso nos ionizamos y nos desinflamamos. Y simplemente el segundo cuadro es para mostrar cómo el campo magnético en el cuerpo también fluye así como si fuese en la Tierra. Perfecte. Bien, vamos a la otra. Següent. Anem a la següent. Val. En esto también es como las emociones repercuten los movimientos de las cargas eléctricas de nuestra química. Són bàsiques les emocions. Por lo tanto, si una emoción me detona un cambio químico, más serotonina, más dopamina, menos serotonina, modifica movimientos de neurotransmisores, ¿por qué no explicar que lo mismo que podemos explicar desde lo químico, lo podemos explicar desde lo iónico? Què posa allà? Miedo. És que no Entonces, las emociones, como por ejemplo el miedo, las Miedo. emociones como el miedo, la ira, la frustración, el enfado, hace de que el campo magnético, que para mantenernos saludables tiene que estar amplio, cuando esas emociones modifican la química y la carga eléctrica y el campo magnético se achica. Val, nosaltres per estar sants i saludables hem de tenir el camp magnètic com la imatge de Totalmente. Amor. Amor, És a dir, hem de vibrar feliços. des de l'amor sempre. Con felicidad, con tranquilidad. Es decir, que a uno, aunque parezca efímero y que bueno, uno está feliz. No. Una cosa es, soy feliz. Y la otra es... Y otra es, me siento feliz, porque el que va a hacer el cambio eléctrico es, me siento feliz. Porque como información eléctrica modifica química y movimientos eléctricos y magnéticos y amplía el campo magnético. Por lo tanto, no es lo mismo decir, estoy feliz, que me siento feliz porque soy feliz. No es lo mismo. Y ahí es donde entra también en controversia que hay que trabajar las emociones para mejorar la salud. Vamos a otro ejemplo, a otro gráfico. Bueno, y ahí es donde en el primer gráfico se ve la distorsión del campo magnético dado por la movilización de cargas eléctricas de las emociones. Y ahí es como en el primero hay una distorsión porque el paciente está con emociones mal gestionadas. Y en el segundo hay un orden de las emociones, por lo tanto organiza las cargas eléctricas y magnéticas generando que se fluya mucho mejor el movimiento eléctrico, por lo tanto se amplía el campo magnético. Clar, i el primer no ens arriba a la vista. Y otra però cosa, posa ira, total, no? Enveja. Total, y algo para hacerlo también más didáctico. Recuerden que una vez hemos hablado que en medicina utilizamos dispositivos que modifican los campos magnéticos. Recuerden que una resonancia magnética es porque el cuerpo resuena. ¿Qué resuena? Esto que estamos hablando, que es porque resonamos. Nosotros emitimos campos magnéticos. Al paciente se lo pone en ese resonador magnético, es un imán que tiene carga eléctrica, gira a mucha velocidad, generando un campo magnético, y cuando entra la persona en ese hueco, en ese túnel, ese campo magnético generado por el imán que está dando vueltas hace de que ese campo magnético modifique mi campo magnético. ¿Qué es esto? Por eso el campo magnético externo del aparato influye a mi campo magnético. Estamos hablando de resonancia magnética, ¿eh? Que fíjate, que todo el mundo va a hacerse una resonancia magnética y nadie duda de que la resonancia magnética va a tener unas imágenes correctas, y en cambio cuando hablamos desde otro punto... Me parece esotérico, es sí. decir, eso es. En cambio, lo vemos en el resultado cuando nos dan la prueba de lo que tenemos, ¿no? O sea, que es muy importante que nos demos cuenta que en nuestra vida diaria estamos utilizando esto que estás En medicina hay explicando. muchos claros ejemplos. En la Claro. química, cuando yo pido una analítica, que te pido hierro, que te pido la insulina, que te pido... Es decir, si yo te pido minerales, el magnesio, el zinc, el selenio, tienen cargas eléctricas. Otra cosa, te hago una ecografía, es ultrasonido. Ultrasonido. El sonido, ya hemos visto en el primer gráfico que el sonido tiene un movimiento que se percibe como sonido, y después está el sonido, el ultrasonido, que es que se mueve más rápido. Y luego, si el sonido es más largo, esto es sonido y este es ultrasonido. Es sonido. Lo que varió fue la velocidad de movimiento de las cargas eléctricas. Entonces volvemos a lo mismo. El electroencefalograma. El electrocardiograma, todo el esto es electroencefalograma. Claro, claro, son todos, cuando hacemos terapias
que tienen que ver, que queremos estudiar la electromiografía, ¿no? En neurología para esto, y es electro es electricidad, mio, músculo, grafía, gráfico, gráfico de la actividad eléctrica del músculo, porque conducimos y generamos electricidad. Volvemos a lo mismo, el pez que se muerde la cola, pero es que simplemente que naturalicemos de que el cuerpo pasan un montón de cuestiones que después entendemos con las diferentes herramientas que ahora están saliendo de terapias que modifican cargas eléctricas y magnéticas, y que por no entender esto, lo primero que pensamos es negar de que eso no funciona. Pero perdón, pero te haces una resonancia, un electrocardiograma, una ecografía. Estamos hablando de lo mismo. Y no te lo planteas. Y no te lo planteas. Vamos a un gráfico más, que no sé si es que hay uno más. Sí. Este es un gráfico que le agradezco a Quantum Holograph, porque Hologram que tiene un gráfico muy interesante, y es que ustedes ven el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, que es uno en azul y el otro en rosita, que no es más que para mostrar gráficamente cómo en el cuerpo tenemos dos hemicuerpos, mi cuerpo izquierdo y mi cuerpo derecho, que tiene un movimiento de carga eléctrica distinta una a la otra, pero deben estar en relación, y que cuando uno se distorsiona y distorsiona al otro, nos enfermamos. De hecho, la magnetoterapia necesita polaridades para mejorar el flujo. Enfermamos pel cervell, sí, que no està regulat. De todo, desde nuestra química hasta un montón de enfermedades están manifestadas por desorden electromagnéticos. Y el grafiquito simplemente era para mostrar cómo en la Tierra es polaridad, polo norte y polo sur, pero en el cuerpo es izquierda-derecha. Pero es lo mismo. La magnetoterapia a mí me la han aplicado para desinflamar. Claro. O sea, cuando tienes un dolor, una inflamación por artrosis, lo que sea, te ponen la magnetoterapia. Y tampoco me lo había planteado. El magnetismo. Claro, no te lo planteas. Claro, lo que hace la magnetoterapia es regular los magnetismos que no están sincrónicos. Como si fuese el de la epilepsia, que no está sincrónico. Bueno, en el cuerpo, que debe estar sincrónico. Cuando se empieza a poner loco, se pierde la sincronicidad y se utiliza, por ejemplo, la magnetoterapia para sincronizar y que luego sea más armónico ese flujo de carga magnética. Que recuerden que el magnetismo es como decir la Tierra es magnética, la gravedad, entonces nosotros nos pegamos por el magnetismo. Y el sol tiene carga eléctrica, pues tienes ondas gamas que también nos desinflama. Otra manera, ya hacemos spoiler de cómo nos podemos desinflamar, es tomen sol. El sol desinflama. Sí, totalmente. Bien, y no sé si hay otro gráfico, pero bueno, sí, lo que hemos ido... Mira, grafiquito rápido, y ahí está separado cómo el cuerpo está inflamado, que es la parte roja, y desinflamado, que es la parte azul. ¿Y por qué la parte azul, que son las piernitas, están en azul o están desinflamadas? Porque el azul es campo magnético y el rojo es campo eléctrico. Mientras más cercano estamos al magnetismo, más desinflamado estamos. Por eso nos ionizamos caminando descalzo, y de esa manera nos alcalinizamos. Recuerden que, de hecho, cuando yo digo alcalino y ácido, estoy hablando del pH. ¿Y qué es el pH? En inglés es el power hidrógeno, es decir, el poder del hidrógeno. Hidrógeno es una partícula, un elemento de la naturaleza muy inflamatoria. Mientras más carga eléctrica tengo, más ácido estoy. Mientras menos, más alcalino. En definitiva, poniendo los piecitos en el suelo, me desinflamo. Pero puede ser el suelo de tu piso. Sí, por supuesto. No ens queda una altra. Es que no. Els que vivim a Barcelona no A Barcelona... A Vic és més fàcil. Y otra cosa, y es que para conducir carga eléctrica necesitamos agua. Entonces, beber agua, mineralizarnos, porque los minerales le aportan a tu agua carga eléctrica, porque los minerales tienen cargas eléctricas. Però ha de ser aigua mineral, no aigua de la No, lo ideal es tener, por ejemplo, a mí me gusta proponer, hay un laboratorio que tiene unas presentaciones de ampollitas de agua de mar, y es una ampollita y en un vaso de agua para mineralizar. Yo me lo tomo y además tiene un gusto exquisito, o sea que... Jo ja fa anys. A veure, conclusions. Jo crec que avui hem après molt, Avui hem Jo crec que els espectadors avui ens adonen... Jo crec que avui he passat un grau ja. Has passat de curs. La Teresa ha passat de curs. Jo fins i tot estic veient el David amb aquest conjunt que porta tan meravellós d'arança, però aquell mocador l'hauria de portar d'una altra manera, perquè té molta punxa.
I jo, abans d'acomiadar-nos i de fer una conclusió, us vull fer una recomanació d'aquest llibre. Ara farem sempre recomanacions. Que és aquell llibre que us vaig comentar, Roberto. Aquest llibre jo me'l vaig llegir fa 2 estius, me l'he rellegit per segona vegada perquè és un llibre que te necessites anar llegint. Es diu El doble, parla del doble cuántico, de com funciona el doble. Jo us animo que us el llegiu. I aquest llibre el va escriure, que no me'n recordo, un físic francès, perquè el que diem és un físic, o sigui, Jean-Pierre Garnier-Mallet, i és el físic que va descobrir en l'any 1988 la teoría del desdoblament. Y algo interesante porque seguramente el doble, cuando hablamos de doble cuántico, y una vez más, lo cuántico nos genera como algo de ciencia ficción, y no estamos entendiendo que lo cuántico se refiere al quantum y es a las cargas eléctricas y magnéticas generadas por las partículas. Entonces, si no entendemos un poquito esto o nos vamos animando a entender esto, vamos a después a naturalizar qué significa el estar en otros tiempos cuánticos. El desdoblament, ja ho parlarem en un altre episodi, però concluïm perquè... Vamos a ser todos físicos de aquí, físicos cuánticos. Roberto, jo crec que ho hem entès molt bé. Fes, abans d'acomiadar-nos, un resum, o sigui, una reflexió. ¿Cómo has visto això avui? En principio, recomendarles con esto de que aunque nosotros juguemos un poco con la información de qué significa el pH y lo que quiero que quede como claro es, el cuerpo tiende a inflamarse con cargas eléctricas, por las antenas, por las emociones, por los alimentos. Entonces, tenemos herramientas de la naturaleza, desde pisar un árbol, tomar sol, pisar suelo, abrazar un árbol, que tienen campos eléctricos que nos desinflaman. O sea, qué tan fácil y barato es caminar descalzos, abrazar un árbol y tomar sol, mineralizar, tomar agua. I beure aigua. I tomar agua. Doncs ens acomiadem. Déu-n'hi-do. Molt intens. Moltíssimes gràcies. O sigui, estem molt motivats. Ens veiem, anem pensant pel proper capítol. I ens veiem d'aquí una estona. Perquè ara estem processant tot això. Anem a publicitat. Fins ara. Fins ara. Doncs ja tornem a estar aquí, ens passen els minuts volant i els dies volant. Estem aquí amb el meu company i amic ja, en Dani Siscar. Bona nit. Salut a la carta. Bona nit, Dani. Ja estem, que això ja olora a primavera, que encara no és primavera, però... Ja olora. Ja olora a primavera. Estem a hivern i sembla que sigui ja, vamos... A mi m'encanta la primavera. Mira, avui he pujat a Andorra, pel matí que he fet un puja i baixa. Avui has estat a Andorra? Sí, he tingut que anar a fer-me unes coses. I hi havia previsió de que nevés i que plogués. I hem arribat allà i sol al·lucinant. Jo sempre dic que la primavera és la millor època de l'any perquè és quan vaig néixer jo. O sigui, jo faig anys a la primavera, a l'abril. I res, bromes a part, avui parlarem d'un tema seriós també. Així com la darrera vegada vam parlar també del càncer. I mira que a mi no m'agrada gaire, ja saps que a mi no m'agrada gaire parlar d'aquests temes tan seriosos. M'agrada més quan parlem una miqueta més de nutrició, però s'han de tocar perquè rebem missatges i hem rebut diversos missatges, però sobretot un bastant significatiu d'una persona que ens pregunta per la diabetis. I aquesta persona està prenent, t'ho he dit abans, un producte natural que és berberina. Jo no l'havia escoltat mai, digue'm si ho estic dient bé. Sí, molt bé. Berberina, no? I ara ens explicaràs què és la berberina. Pregunta si realment la berberina va bé, com es pot, quins aliments també, igual que fèiem amb el càncer, quins aliments ajuden a prevenir la diabetis. A mi m'agradaria, és un tema que
Que a mi em toca de prop perquè el meu gos, tu saps que jo soc molt animalista i vaig tenir un gos que vaig estimar moltíssim i es va morir aquest estiu, i era diabètic, no? I és un tema que em toca de prop. Aleshores, m'agradaria molt que ens expliquessis una miqueta tot això, no? De la diabetis, com prevenir-la, quins aliments ens poden ajudar. Jo ja no parlo més perquè estic fent... faig monòleg. Bueno, una introducció i, a més, que la persona aquesta que està preocupada perquè té diabetes i vol veure com poder millorar, no? Sí. Bueno, doncs la diabetes bàsicament és una epidèmia mundial perquè aproximadament hi ha uns 600 milions de persones que tenen diabetes i això va pujant cada vegada més. I, bueno, i la... 600 milions de persones. Sí, que no són pocs, no? No. És una malaltia metabòlica, és una alteració de l'organisme perquè o no gestiones bé la glucosa en sang o perquè no produeixes insulina, el pàncreas no produeix insulina, i s'ha d'entendre principalment quins tipus de diabetes hi ha, perquè hi ha diferents situacions de diabetes. Està la diabetes tipus 1, que la diabetes tipus 1 és autoimmune, quan la persona té un problema autoimmune que produeix uns anticossos que ataquen el pàncreas impedint que produeixi insulina, i la diabetes tipus 2, que és bàsicament la que té entre 90 i 95% de la població, té la diabetes tipus 2, que és adquirida, que l'adquireixes a través d'una sèrie de factors que et passen a la teva vida, que porten al teu organisme a no gestionar bé o la insulina o no produir suficient insulina al pàncreas, i per això les persones acaben diabètiques. Però per què dius que ara té el 90% o el 95% de la població la diabetis tipus 2, no? Sí, doncs perquè la diabetis tipus 1 ve d'un trastorn autoimmune i d'aquest tipus hi ha menys. I la que més hi ha és la diabetis tipus 2. La diabetis tipus 2 arriba quan el pàncreas, per exemple, ja no produeix suficient insulina, per això els diabètics de tipus 2 es tenen que punxar insulina, perquè el seu pàncreas no produeix la suficient quantitat que necessita, o perquè la insulina és ineficient, que també pot ser que no està fent l'efecte adequat. I, com jo he comentat diverses vegades, hi ha la visió convencional de què fer amb una diabetes, que bàsicament és pinxar-te insulina i vigila els hidratos de carbono. Clar, perquè no es cura. No vas en el moment en què no té cura la diabetes, es tracta. No, sí que té cura, clar que té cura. Té cura fins al punt que una persona diabètica que es punxa insulina pot arribar en un moment de la seva vida deixar-se de punxar insulina? I tant, i jo he vist bastantes persones, sí. És més difícil la diabetes tipus 1. Jo pensava que no. Sí, és més difícil la diabetes tipus 1 perquè hi ha un component autoimmune que el tens que treballar perquè el cos deixi de produir anticossos contra el pàncreas, no? I la diabetes de tipus 2 és més fàcil perquè amb una modificació d'hàbits de vida pots permetre que el teu cos comenci a produir insulina, que gestioni millor la insulina, que gestioni millor els nivells de glucosa en sang. Per exemple, algú que no presta atenció a la medicina convencional. Jo he pogut veure, jo i el meu equip, i jo els més de 16 anys que he estat d'experiència clínica, que bastantes de les persones que tenen diabetes de tipus 2 té diabetes de tipus 2 per deficiència en zinc. El zinc és un mineral, un micronutrient que intervé en la producció d'insulina. El pàncreas, quan produeix insulina, és depenent d'un enzim. I aquest enzim, per poder fer la seva funció, necessita zinc. Si tu no tens zinc, no podràs produir insulina. Llavors, moltes de les persones diagnosticades de diabetes de tipus 2, si haguessin fet un estudi micronutricional a través d'un mineralograma, haguessin vist que la persona tenia nivells inexistents de zinc, haguessin aportat zinc, segurament no haguessin acabat en diabetes de tipus 2. Espera, perquè això m'interessa molt. Aleshores, el zinc, com consumim zinc? Mitjançant vitamines o mitjançant aliments que porten zinc, per exemple? En teoria, a l'alimentació es pot trobar aliments amb zinc. El que està clar que quan una persona està en una situació així, tens que fer un abordatge ortomolecular, que és aportar zinc amb unes quantitats que aquesta persona no les trobarà a través dels aliments,
que normalment són 30 mil·lígrams, 40 mil·lígrams, 50 mil·lígrams, o sigui, tens que aportar una quantitat de zinc. Has de prendre vitamines. Has de prendre, en aquest cas, un mineral que és el zinc, no? Com a punt principal, si tu veus que a l'analítica els nivells de zinc són baixos, perquè és una realitat bioquímica, no? Això que ell diu Dani Ciscar, que a vegades, no, pseudociència, la medicina natural és pseudociència, no? Doncs si això agafeu al senyor Google o al senyor ChatGPT i li dieu IA, no? La intel·ligència artificial, que és una crac, em pots dir com produeix insulina el pàncreas i quin micronutrient és vital que et dirà el zinc. I si no hi ha zinc, què passa? Que no produeixes insulina. És una realitat. Això ho saben els metges? No ho saben. Això ho recomenen els metges? No ho saben. Per això fan tractaments reduccionistes, punxa't insulina. Però aviam, si jo puc permetre que el cos produeix insulina, per què tinc que punxar-me una hormona que el meu cos pot produir si jo li dono un nutrient que és important? Sí? Punt número 1, el zinc. Persones que tenen diabetis de tipus 2 per deficiència en zinc. Un altre micronutrient important és el cromo. El cromo és un mineral que intervé amb un complex que es diu factor de tolerància a la glucosa. El factor de tolerància a la glucosa és un complex que té cromo, que té vitamina B3, que té glutamina, glicina i cisteïna. Una sèrie de nutrients que aquest complex FTG, que és factor de tolerància a la glucosa, permet que la glucosa es gestioni millor, la insulina pugui fer millor l'efecte de difundir la glucosa dintre de la cèl·lula i que l'organisme a nivell metabòlic estigui molt millor perquè la glucosa està molt més estable. Per això moltes persones que tenen deficiència en cromo arriben a la diabetis de tipus 2. Punt número 2, no? Deficiència en cromo i com la deficiència en cromo porta a la diabetis de tipus 2. Deficiència en cromo, clar. I quin paper juguen els sucres aquí? Una persona que pren molt sucre, que abusa del dolç, té més números, tota la vida s'ha dit, no? Sí. O és un... Home, no. Està clar que si t'infles a glúcids, el pàncreas pateix molt. Però abans de passar a l'alimentació, m'agradaria com acabar, ja que estem nombrant els nutrients... Val, sí, acabem. El zinc, que és... Acabem la masterclass, que t'has una mica les teves masterclass. Clar, perquè si em deixo nutrients que són importants... Que sóc un alumne impacient. Molt bé. No, està bé? Seguim, sí. El zinc, perquè intervé la producció d'insulina, i és important la insulina per la regulació glucèmica. El cromo, com he dit, el cromo intervé en el factor de tolerància a la glucosa. Llavors, l'FTG necessita cromo i si no hi ha cromo, la persona tindrà problemes de diabetes. El magnesi. El magnesio és un micronutrient, un mineral que intervé en quan la glucosa de l'espai del torrent circulatori entra dins de la cèl·lula, a l'espai intracel·lular, comença una sèrie de reaccions bioquímiques que agafen aquesta molècula de glucosa per transformar-la en piruvato i després que es transformin en energia. El primer enzim és dependent de magnesi i si no hi ha magnesi, la glucosa que ha entrat a l'espai intracel·lular surt i continua al torrent circulatori. Llavors, zinc, cromo, magnesio. Hi ha un altre micronutrient que és molt important, que és el vanadio. El vanadio té un efecte similar a la insulina. Llavors, persones quan tenen baja producció d'insulina, si tinguessin bons nivells de vanadio, aquest vanadio compensaria l'efecte que no fa la insulina, ajudant a que la glucosa difundís millor a nivell intracel·lular, a que hi hagi una millor regulació glucèmica. Això és el que és nutrició ortomolecular. Ortomolecular, sí, que això està molt de moda. Aportar la molècula correcta que necessita l'organisme en un moment determinat per poder permetre que tot funcioni correctament. Torna-ho a dir, aportar la molècula... La molècula correcta, en aquest cas és un mineral o una vitamina, que va al lloc adequat per o produir insulina, el zinc per produir insulina, o el cromo per poder permetre que el factor de tolerància a la glucosa funcioni millor i la glucosa difundeixi a l'espai intracel·lular, que el magnesi ajudi a quan entri la glucosa dins de la cèl·lula les reaccions bioquímiques es portin se lleven a cabo correctament.
Però les vitamines que ens donaven quan érem petits, Sí. perquè ja existien, quan nosaltres érem petits ja existien. Jo recordo que el metge ens donava a aquesta nena li fa falta vitamines o a aquest nen li fa falta vitamines. Era ortomolecular també o no? No, això no té res d'ortomolecular. No té res a veure. No tenia... Això és un altre concepte interessant, Sí. perquè avui en dia hi ha molts suposats experts d'ortomolecular que l'únic que fan és inflar les persones a suplements, amb vitamines, minerals, aminoàcids. Això no és ortomolecular. Ortomolecular és aportar la molècula correcta que necessita el teu cos en un moment determinat. Per aconseguir això Va molt bé que ho necessites... expliquis, això. Clar. Per aconseguir això necessites fer analítiques, saber com són els teus nivells, Què t'anava a dir? aportar els nutrients que tu tens amb deficiència i saber quina quantitat necessites. És a dir, la dosis òptima que permetrà al teu organisme ser eficient bioquímicament. Això no es fa, principalment perquè no fan analítiques, i bueno, pues toma vitamina C perquè és antioxidant i va bé pel col·làgen. I la gent s'infla vitamines. S'infla vitamines sense un criteri. Això no és ortomolecular, això és tot el contrari a l'ortomolecular, és fer coses sense sentit. Això va molt bé que ho expliquem, perquè, clar, antigament això ens ho feien, ens deien... Sí, tómate el Redoxon o el Bueno, que són una basura. Són una basura. Els convencionals farmacèutics són una basura. Que ho sapigueu perquè estan ple d'excipients químics, que són perjudicials. Que no tots els suplements són bons, que hi ha suplements que estan carregant d'excipients químics i són molt dolents per la salut. Que també ho mirin a casa, això. Clar. Aleshores, han d'haver-hi unes analítiques prèvies per saber quin és el dèficit que té aquella persona i administrar-li la molècula correcta. Molt bé, això és ortomolecular. Tu arribes a la meva consulta, Dani, jo vull fer un estudi, tinc diabetes, tinc hipotiroidisme, tinc el que sigui, i vull saber què em passa, bàsicament, no el que em passa, sinó quina és la causa de que em passi això. Llavors, què fem? Fem un estudi analític que no fan cap a l'altre lloc, ni la medicina convencional, ni la medicina integrativa, ni la nutrició integrativa. Això és una realitat. Fem una sèrie de proves que no fan al món. Llavors, amb aquestes proves i aquests resultats, nosaltres obtenim una sèrie d'informació que ens mostra tot el teu panorama intern com està, a nivell micronutricional, a nivell oxidatiu, a nivell inflamatori, a nivell immune, a nivell enzimàtic, a nivell de tots els nivells. I amb aquest panorama, amb aquestes dades, tenim clar com està tot i determinem, mira, això que et passa ve per això. I per solucionar això que et passa, tenim que treballar aquestes causes que t'han portat a aquest lloc a través d'una alimentació, d'una suplementació, d'un exercici, del que sigui. Clar, perquè si una persona pren un excés de vitamines, què li pot passar? Home, un excés de vitamines, doncs depèn de les... Sense control, em refereixo a aquestes persones que s'automediquen soles, que compren vitamines i van prenent vitamines, no? Què pot passar? Doncs depèn de les vitamines o dels minerals, pot ser un problema. Doncs persones, per exemple, que prenguin vitamines liposolubles, que és la vitamina A, D, E, K, sense un criteri... A, D, E, K. A, D, E, K. Que són les vitamines liposolubles, són les que s'acumulen en l'organisme. Si tu prens molta quantitat d'aquestes vitamines sense un control analític o et donen més quantitat, pues sí, toma, perquè esto va muy bien, la vitamina D. Jo he vist moltes persones amb excés de vitamina D, que és molt més perjudicial que la deficiència, perquè s'ha recomanat sense un criteri i no s'ha fet analítiques en un any. Llavors, les vitamines liposolubles poden ser un problema. La vitamina B6, amb dosis altes, pot ser neurotòxica a més de 200 mil·ligrams. Els minerals, hi ha molts que treballen amb sinergia. Per exemple, el calci i el magnesio. Si tu prens molt magnesi, el calci pot ser que es vegi repercutit. Per això hi ha moltes persones que prenen magnesi perquè és molt bo i tenen deficiència en calci. O sigui, treballen amb sinergia el calci i el magnesi. I tens que aportar una quantitat exacta de cada un dels dos perquè els dos estiguin en equilibri. Igual que el zinc i el cobre treballen amb sinergies, si aportes més d'un, l'altre estarà en deficiència. Interessant això, interessant per això que deies del magnesi. Això és ortomolecular. Persones que suposadament fan ortomolecular, sí, toma magnesio, toma vitamina C, toma no sé què. Però si te les venen inclús als supermercats. No, home, clar, te les venen a qualsevol lloc. Les pots comprar en qualsevol lloc. Però si tu no tens un criteri i no saps el que tens que donar perquè no saps fer un estudi analític rigorós, doncs cauràs en fer un abordatge terapèutic que no ajudarà a la persona i sobretot li pot repercutir a la salut.
O sigui, tu recomanaries que tota persona es fes una analítica anual? Sí. Anual o depèn de la persona. Si té una situació patològica o disfuncional de salut i està en una situació compromesa de salut, pot ser que la necessiti els 3 mesos, els 5 mesos, els 4 mesos. Depèn de cada persona, serà més temps o menys temps. Generalment, si no tens un problema de salut, jo recomano que sigui una vegada a l'any. Una vegada a l'any, com si tu portes el cotxe a revisió, al mecànic, encara que el tinguis al garatge, però vas a fer una revisió, doncs tu igual. Tens que anar a fer-te una revisió, sobretot que no sigui una revisió la que et fan a la Seguretat Social o a la Mútua, que et faci una analítica superbàsica, que són analítiques de sí, todo está bien en base a què? A 20 paràmetres analítics? Una analítica de veritat en condicions. I fent aquestes analítiques... On et fas una analítica de veritat segons tu? No, aquesta analítica de veritat en condicions te la pots fer a qualsevol laboratori. El tema és que te la recomana una persona que sàpiga d'interpretació analítica i que sàpiga, per exemple... Que te la demani, la persona que te l'han de demanar. El que faig jo i el meu equip és fer una analítica que generalment és 10 vegades més extensa que la convencional i veiem 10 vegades més coses. És a dir, el teu equip demana una analítica i la porteu al laboratori. O sigui, aquella persona va al laboratori a fer-se-la. Exacte, depèn de quin tipus de prova, o va a un laboratori o va a un altre. Fem una recomanació. Jo recomiendo a Pepita o a Manolito que s'haga esta analítica perquè tal. Vale. Va a la Mútua, generalment se va a la Mútua, però això és gratis, una de les proves, les altres no perquè són molt específiques i la fan a laboratoris molt concrets. I si tens la Seguretat Social ja és una aventura ja perquè et faran el 20% o 30% de les coses que demanem. Jo he tingut bones experiències. Sembla Seguretat Social? Que has tingut què? Bones experiències. Doncs has tingut sort, llavors. Bueno, si has tingut bones experiències, però perquè no s'ha anat amb una analítica de les que faig jo. No. Podem fer la prova. Jo faig una recomanació de petició analítica, vas a la Seguretat Social i després aquí comentem l'aventura que has tingut. Perquè segurament quan vagis amb l'analítica, la doctora o el doctor mirarà i el primer que farà, als 5 segons, farà així. Qui t'ha demanat això? Qui t'ha demanat això? O bé el metge o la metgessa és humil i diu, hòstia, que complet, que interessant, no? I s'interessa per aprendre, o dirà, ui, això no cal, no val per res, perquè el seu ego, unit a la ignorància que té, perquè no entén ni el 80% de les coses, li impedeix ser humil i dir, hòstia, això no ho entenc i vull investigar per aviat. No ens adelantem als aconteixements. Ho faré, perquè fa molt que no faig una analítica i ho faré. Molt bé. I t'explicaré, sí, compararem la meva experiència. Sí. Això ho farem. Què estàvem dient abans que tu m'has dit? Se m'ha anat alçant el cel. L'alimentació. Parlar d'alimentació. Sí, de l'alimentació. Parlàvem del sucre. Parlàvem del sucre. Del sucre? Sí. Sí. L'excés de sucre, però clar, què considerem excés de sucre? Perquè prendre unes certes dosis de sucre al dia tampoc crec que sigui un crim o que ens haguem de convertir en diabètics. Home, aviam, el tema del sucre s'ha d'agafar amb pinces. La gent que pensa que és sucre blanc, el que porta la bolleria, un croissant, la reposteria, els pastels... Hi ha sucre a moltes coses. La sucre vol dir glucosa. La glucosa pot venir d'una patata, d'un boniato, d'un arròs, del pa, del que sigui. Està clar que serà més perjudicial el sucre blanc o la bolleria perquè no t'aporta res interessant. O si et prens, recordes quan érem la nostra generació, jo sempre dic que som la generació de les gominoles. Sí. És una porqueria. No, home, no, sí, és una porqueria. Però bueno, que l'alimentació s'ha de vigilar. Jo n'havia pres, No, home, clar, jo m'inflava. Sí. M'inflava a bolleria, a golosines, a tota la merda. Tenia 15-16 anys, me n'havia pres de xutxes, gominoles. Jo penso, com podíem menjar aquelles porqueries? Sí. Podíem menjar... Bueno, mira, hem arribat aquí, no? Hem arribat aquí, tampoc. Que està clar que no és la millor alimentació per a un nen. Hem arribat. Que també és important que els pares neuròtics o les mares neuròtiques, que també m'he trobat unes quantes, no, mi niño todo ecológico, el gluten no lo come, los lácteos no lo come. Tampoc és això. No, pasteles no, y cuando vaya a un cumpleaños... Escolta, relaxa't una miqueta, mare o pare. Exacte, perquè el nen acabarà un neuròtic com tu, tindrà... tindrà... Estaran esperant totes les mares que m'esperin i les instrueixo una mica. Perquè això ho he vist, i ho he vist en famílies, que el nen estava neuròtic, estava amb un estrès tan gran, perquè els pares els estaven... Esto no, esto es bueno, esto es malo, esto no sé què.
Escolta, que si un dia et menges una golosina no passa res, si un dia et menges un tros de pastel no passa res. Tens que trobar l'equilibri. Totalment d'acord. Més a un nen que no té la capacitat de poder absorbir tot això que li estan dient i madurar-ho, escolta, ja tindrà temps. Està bé que li diguis que és bo i que és dolent, però amb uns límits. Perquè saps una de les coses, ja que parlem de la diabetes, que ho sàpiga tothom a casa, que això no s'explica a ningú, saps el que repercuteix més a la diabetes, més que l'alimentació? Il·lustra'm. Més que l'alimentació? Aviam si ho adivines. Què repercuteix més a la diabetes més que l'alimentació? Més que l'alimentació, no em diràs altre cop que són les emocions. Exacte. Les emocions. L'estrès, jo he pogut veure que moltes de les persones diabètiques, moltes de les persones amb desregulació glucèmica, venen d'un estrès elevat. És que l'estrès elevat... És pitjor que menjar malament. És millor menjar no del tot bé i estar tranquil que tenir estrès i menjar així més o menys bé. Per què? És molt fàcil d'entendre i això ho entén un nen de 5 anys. Quan tu tens un nivell d'estrès molt alt, el teu cos, quan augmenta els nivells de catecolamines i de cortisol, pensa que estàs a la guerra o que tens que huir o lluitar. I què fa? Produir molècules de glucosa endògena. A nivell endogen. És a dir, dona igual que no prenguis hidrats, perquè el teu cos la produirà a través dels greixos, a través dels aminoàcids. Exacte. Llavors, a més, no és que te la pugi ràpid, sinó que et desregula glucèmicament. És 1000 vegades pitjor això que menjar-te una hamburguesa, una pizza o el que sigui estant tranquil. És una realitat. I això ho he pogut veure. No estic fent promoció de menjar malament si s'està tranquil. Això és com quan alguna vegada hem dit oi, doncs mira, ara no em menjaré això que em ve de gust perquè això engreixa molt i l'estrès que et genera és pitjor que menjar-te un croissant tranquil. La família s'ho està menjant i tu estàs allà i t'està generant un estrès que potser més val la pena menjar-te el croissant i menjar-te'l a gust o un tros de pizza, que a mi m'encanta la pizza, que jo soc de les que a vegades dic no, jo no, i veig com s'ho menja la meva filla i dic ai, mira, saps que em menjo el tros de pizza, tu, i se'm passa l'estrès i segurament tira milles, no? Em trobaré millor que si estic allà amb l'estrès sense menjar-me'l. Exacte. I això ho he vist a moltes persones, inclús als Nadals, les festes, persones que jo he tingut, que a mi i al meu equip ens han arribat els desahuciats de la medicina convencional, de la medicina integrativa, de la nutrició integrativa, i tots. I hem vist cada vegada més neuròtics i més neuròtiques. I arriben els Nadals, no, perquè ja quan vaig a casa dels meus pares o de qui sigui, aviam, no, a mi, això no, a mi, jo, un plat especial, o no, els torrons, els polvorons. Escolta, que no passa res, menja't un torrón, menja't un polvoron, disfruta de la vida, disfruta del Nadal. Està bé que tinguis una alimentació equilibrada, però relaxa't una mica i disfruta de tot el que ens aporta inclús la innovació en la cuina i en el tema alimentari, que també està bé, que no passa res i tenim que tot, no? Amanida, petxuguita de pollo a la planxa, això no, que té greixos, no? Perquè l'estrès que et genera a l'estar preocupat tot el temps per menjar bé és 1000 vegades pitjor que menjar-te qualsevol cosa, inclús una merda. Totalment d'acord. O sigui que estem acabant el temps, però per concluir m'agradaria dir això, no? De que mengeu a gust. O sigui, mengeu a gust i no se n'esteu de res, no? Exacte. Perquè és pitjor menjar amb remordiments que no menjar-te un tros de pizza o una xocolata, però mengeu a gust i relaxat. Exacte. Jo sempre ho dic, és més important el que penses mentre menges que el que menges. És molt important inculcar aquesta manera de pensar. I si no, que es comprin el teu llibre Homo Tóxicos, que aviat el tornarem a portar perquè ens estem acostant ja a les dates dels llibres. Sí, d'aquí res estaré allà firmant llibres a Sant Jordi, a la gent que vulgui regalar un llibre, a la seva parella o a qui sigui. Sí, ho recordarem i el tornarem a portar. Doncs res, hem arribat al final del nostre temps. Com sempre ha estat un plaer, Dani, compartir amb tu. Igualment. I ens veiem la setmana que ve. Setmana que ve, més i millor. Més i millor. Fins la setmana que ve. La setmana que ve. Bona nit.